¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo en esta jornada donde vamos a estar actualizando el sistema frontal que ha estado afectando a varias regiones de nuestro país. Hoy día amaina la cantidad de agua caída en la región metropolitana, pero podrían seguir cayendo importantes precipitaciones desde el Maule a la región del Biobío. Sin embargo, la jornada de este viernes sin duda estuvo marcada acá en la región metropolitana por postales de desbordes de ríos, principalmente los dos más importantes de la capital, el Maipo, que estamos viendo acá en la pantalla, que se desbordó, las familias tuvieron que ser evacuadas, muchas de ellas de forma preventiva, un viernes que también fue bastante marcado por la imagen del río Mapocho, con un caudal muy importante y preocupación sobre lo que estaba ocurriendo en las zonas precordilleranas y que se mantiene todavía para el día de hoy. El Arrayán, por ejemplo, la comuna de Lo Barnechea en general, camino a Farellones, Pirque, entre otras zonas que preocupan a las autoridades. El llamado sigue siendo a no ir a las zonas cordilleranas, pensando en que este es un fin de semana largo y todavía hay riesgo inminente de desplazamiento de tierra en las zonas precisamente que estamos viendo en la pantalla. Bueno, y precisamente esta isoterma tan alta que hay en las zonas cordilleranas ha hecho que se desplace mucha tierra, mucho sedimento y que haya riesgo constante de aluviones. Ante esto y ante los desastres que podrían existir en situaciones como sistemas frontales que hemos vivido, es que vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver cómo prevenir algún tipo de emergencia y cómo actuar frente a situaciones como la que hemos visto en estos últimos días. Quédese acá en CNN Tiempo para poder conversar de ese tema tan importante, sobre todo cuando ocurren situaciones como la que ha afectado a la zona centro-sur de nuestro país. Bueno, vamos a hablar de este tema con un invitado que tenemos en el estudio a esta hora de la tarde acá en CNN Tiempo, Michel Delerme, experto en gestión de emergencias. Michel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, importante hablar de esto, de cómo tomar las precauciones necesarias cuando ocurren este tipo de fenómenos. Va a llover, hay un año en que vamos a tener fenómeno del Niño y probablemente vamos a tener precipitaciones por lo menos todo el invierno. ¿Cómo nos prevenimos de esas situaciones? Quizá la primera acción es informarse, claramente. A mí me llama mucho la atención que pareciera que tanta broma con el tema de los pronósticos meteorológicos nos llevan también a tener un problema de credibilidad. Hoy día sabemos que 5 días antes ya uno puede empezar probabilísticamente a pensar cómo viene la cosa, pero ya 4 días y 3 días antes ya uno debería estar tomando medidas y por lo tanto quizás ahí lo más importante es decir, ok, en el antes mantenernos informados, pero en el durante también. Pero creo que nuestro gran déficit hoy día es precisamente en ese pronóstico meteorológico que muchas veces ponemos en duda o que simplemente a veces tomamos un poquito para la chacota cuando no se cumple en un 100%. Hablábamos siempre, o por lo menos se venía advirtiendo, de una isoterma alta. ¿Qué significa esto en términos simples para poder explicarlo también a la gente que no siempre se entiende de forma tan gráfica y simple? Bueno, tenemos básicamente la cordillera, es la característica nuestra y por lo tanto hay una parte en la cual ya empieza a nevar por la altura. Eso puede ser en algún momento dado 2.000, 3.000, 4.000 metros. Para que tengamos una relación, cuando hablamos en la zona central principalmente, los centros de esquí, como el caso de Farellones, por ejemplo, sobre los 2.200, 2.300 metros, Valle Nevado, su base, está a 3.000. Por lo tanto, uno podría decir que la normalidad es que a esa altura tengamos nieve. Y por lo tanto, cuando nos dicen que está a 2.500 metros, 3.000 metros, ya es algo que deberíamos preocuparnos. Cuando hablamos de entre 2.800, 3.000 metros y 3.200 metros, por ejemplo, ya es algo en lo cual tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque también nuestro recuerdo fácil. Cuando nosotros visitamos esas zonas, a esa altura, vemos que no hay vegetación. Por lo tanto, en vez de que la nieve cae y se pega al piso, lo que vamos a tener es agua que cae, escurre. Y eso lo que hace es que hacia abajo viene obviamente todo lo que tiene que ver con materiales y empieza entonces un encadenamiento sumamente complejo que a veces entonces lo conocemos como remociones en masa, aluviones, etc. Y en ese caso me imagino que también es recomendable hacerle caso, vale la redundancia, a las autoridades. Pensemos que el lunes es feriado y a mucha gente quizás quiere subir al Cajón del Maipo. Me imagino que la recomendación es en ningún caso acercarse a las zonas cordilleranas. Así es. Por lo tanto, tenemos que hacer una relación en ese sentido. Isoterma cero alta,
lluvia, obviamente eliminamos o suspendemos paseos a la cordillera, e incluso hoy día, que está muy habitual, por ejemplo, hacer el paso por los Libertadores hacia Argentina, es decir, ¿sabes qué? No lo hagamos, suspendamos, incluso antes de que la autoridad básicamente nos diga vamos a cerrar. Claro. Porque la verdad es que el pronóstico, aunque sea probabilístico, ya pocos días antes nos permite también a nosotros anticipar. Sí. Por lo tanto, mantenerse informados. No esperar llegar hasta el final. Mucha gente espera que les llegue la alarma SAE para recién salir de los lugares cuando se corre riesgo. Exactamente, y por lo tanto, las alarmas SAE son alarmas que son bastante genéricas para un territorio, pero tenemos particularidades. Yo puedo estar viviendo, por ejemplo, al lado de una quebrada. Estamos hablando de que eso no tiene que ser en zonas tan alejadas de la ciudad. Puede ser en Viña, puede ser en Valparaíso, Cajón del Maipo, puede ser en el sur, en zonas donde tuvimos incendios, por ejemplo, y no nos olvidemos, el agua tiene memoria y por lo tanto, por donde alguna vez escurrió, va a volver a escurrir, aunque por ejemplo, ese estero que veíamos no haya tenido agua por los últimos 10 años. Mira, quiero que hablemos del tema de los incendios, pero antes quiero preguntarte por las zonas de más riesgo, en la región metropolitana, más bien en la zona central, ¿dónde se corre más riesgo cuando llueve mucho? Bueno, en este caso hemos tenido alertas que tienen que ver con la isoterma cero alta, por ejemplo, que no es menos común para el fenómeno que hemos visto durante estos días. Lo hemos visto incluso en el verano. Eso significa que tenemos que mirar aguas arriba, pero por sobre todo anticiparnos y mirar aguas abajo. Es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, Quebrada de Macul, donde habitualmente escurre agua, lo que tiene que ver con los canales, con los ríos. El agua tiene memoria, va a volver a escurrir por ahí. Pero en segundo lugar, tenemos material que es llevado por esas aguas, que puede ser desde basura hasta lo que puede ser simplemente tierra o desprendimientos de tierra, en lo que tiene que ver con laderas o con cerros, o en definitiva, por ejemplo, lo más habitual, Cajón del Maipo. Vemos que toda esa tierra, todo ese material que baja, cae al río y el río se enturbia, aumenta su caudal, aumento de inundaciones. Por lo tanto, todo lo que sea estar cercano a un lugar o a un cauce, como por ejemplo habitualmente Farellones también. Sí. La zona de Farellones, Barnechea, también es una zona compleja. ¿Cuándo hablamos de un aluvión? ¿Cuáles son las características para hablar de un aluvión o de una alud? Bueno, un aluvión tiene que ver con estas, también se le llama la remoción en masa, ¿no? Tenemos un trozo, una zona de tierra donde básicamente viene, ya no es escurrimiento lento, sino que es un escurrimiento masivo. Por eso básicamente quizás remoción en masa, remoción es una palabra que no usamos mucho, pero asociarlo a masa es muy importante y por lo tanto además es muy destructiva. Hemos tenido durante los últimos años aluviones asociados a fenómenos como lo que hemos visto en estos días y que probablemente no sería extraño que vuelvan a repetirse durante este invierno, pero ojo, que debido al fenómeno del Niño podríamos tener una primavera lluviosa y eso hace que la probabilidad de isotermas cero altas se incremente. Se mantengan. Hablemos de la zona centro-sur, Michelle, si te parece, sobre todo en lo que tiene relación con los incendios forestales que afectaron al Maule y al Biobío. Hay muchas zonas que hoy día están deforestadas. ¿Qué pasa con este sistema frontal que los ha estado afectando y que de hecho debería mantenerse incluso para el lunes? Este es un ciclo donde básicamente el que manejemos bien o manejemos mal una emergencia, también nos estamos jugando lo que pueda ocurrir con las emergencias en el futuro. Un buen ejemplo es el que estamos conversando ahora. En verano, grandes incendios forestales, no pudimos contenerlos cuando correspondía, quizás debimos habernos preparado mejor. Entonces se quema la capa vegetal, se queman los árboles, hay mucho material disponible entonces, porque esa vegetación que afirmaba el suelo ya no lo afirma, pero además hay mucho material que con el viento, con la lluvia, simplemente va a ser arrastrado. Eso implica, entre otras cosas, que perdemos la poca masa vegetal que había, la perdemos más, erosión. ¿Pero qué significa también las lluvias? Significa que ya podemos anticiparnos. Lo primero que crece es el pasto. Lo primero que se seca es el pasto y lo que más rápido se quema es el pasto. Por lo tanto, con lluvias en el invierno y en primavera, lo que vamos a tener en el próximo verano es probablemente mucho pasto y aumenta entonces el riesgo de incendios de comportamiento extremo. Entonces, hoy día en el sur tenemos que mirar ese fenómeno y tenemos que anticiparnos. En segundo lugar, tenemos un tema de que básicamente aquí el problema no es el agua. El tema de lo cual debemos ocuparnos es que hay personas en esa zona. Puede ser obvio lo que diga,
pero la verdad es que los desastres naturales no existen, los desastres son sociales. Es decir, hoy día tenemos personas que habitualmente habían construido su casa acorde a su cultura, sí, a la costumbre, al clima, etc. Pero hoy día lo que tenemos son viviendas de emergencia. Por lo tanto, en zonas relativamente además más aisladas, y por lo tanto deberíamos estar sumamente preocupados durante los próximos días y semanas de cuál es la situación en esa zona. Bueno, de hecho en la zona de los incendios forestales mucha gente levantó viviendas en el mismo lugar donde se había quemado precisamente las casas. Me imagino que también eso es un riesgo pensando en el verano del año 2024, Michel. Así es, y por lo tanto una de las cosas que se debe hacer lo más tempranamente posible es reforestar, es el manejo de quebradas, porque, por ejemplo, la quebrada que ahí estaba, donde había vegetación en el entorno, eso era contenido y había un suelo, había una esponja vegetal que lograba contener. Eso no está. Por lo tanto, por ejemplo, la posibilidad de aluviones es más importante. Como eso y el aluvión o la remoción en masa puede caer en una quebrada, esa quebrada va a tratar de llevarse ese material hacia abajo e implica entonces también aumento en los caudales. Claro. Y mucho más abajo, ese caudal que se veía normal puede eventualmente transformarse en una verdadera inundación por lo que ocurrió aguas arriba. Sí, perfectamente. Volviendo a la región metropolitana, Michel, te quiero preguntar por la zona del Valle. Estábamos hablando de la cordillera, de la precordillera, pero suele pasar, por lo menos acá en Santiago, que cuando llueve, inmediatamente se inunden las calles. ¿Santiago es una ciudad que está preparada para que llueva esta cantidad de milímetros? Primero, nosotros tenemos un serio problema en materia de preparación. Y la preparación en dos niveles: planificación territorial y obviamente preparación comunitaria. Entonces aquí tenemos un desafío que se suma un tercer elemento que tiene que ver el cambio climático y que desde el punto de vista de lo que sabemos es que se expresa para el ámbito de las emergencias es lo que se llama clima extremo. Y por lo tanto, lo que vemos en invierno o eventualmente otras épocas del año es que si llueve, puede llover muy intensamente en un corto periodo de tiempo. Entonces, eso hace que nuestra estructura de ciudad se vea aún más demandada. Entonces, lo nuevo que se haga debe considerar, entre otras cosas, esos elementos para aumentar las capacidades, por ejemplo, colectores, etc. Y desde el punto de vista de los municipios, lo que son los gobiernos regionales, obviamente, predesplegar, o sea, desplegar previo a que ocurra un evento, recursos para poder apoyar a aquellas zonas que están más débiles. Nosotros habitualmente, ¿cuándo reaccionamos? Cuando nos ha llegado el golpe. Claro. O sea, ¿se debería decretar una alerta antes de que venga el sistema frontal? Sí, claro. Y no solamente una alerta administrativa. O sea, porque la alerta, el decreto o un oficio o una alerta que aparezca en un sitio web no va a corregir nada ni va a ayudar a mitigar mucho. Sí. Nada. Lo que requerimos en definitiva es que con varios días de anticipación se desplieguen recursos y eso en otros países se hace. Sí. En el caso nuestro, lamentablemente no se hace desplegando logística, por ejemplo, previamente. ¿No genera alarma? Te lo pregunto porque es el argumento también de las autoridades, no asustar, no alarmar a la gente antes de que ocurra una situación más importante. Hoy día, por ejemplo, se sigue recomendando no ir a los sectores de cordillera, pero no está prohibido. Sí, y creo que ahí debemos comprender que en emergencias se requiere gestión, pero se requiere mando y control. Por lo tanto, efectivamente, estamos hablando de un área que es fundamental en la seguridad pública y por lo tanto llega un momento en que las coordinaciones, y ahí tenemos un problema nosotros en nuestra estructura de gestión, formamos comités, los comités son muy buenos para etapas previas, pero para el momento de la emergencia, la verdad es que no hay mucho que conversar, hay que dirigir, hay que orientar, hay que liderar, hay que tomar decisiones. El tema también entonces es cuando empieza la emergencia. La emergencia no empieza cuando empieza a llover. La emergencia o el despliegue debería empezar, entre otras cosas, con el pronóstico meteorológico. Michel Delert, te agradecemos por esta entrevista, experto en gestión de emergencias. Clarísimo quedó todo lo que queríamos abordar contigo. Te agradecemos por este tiempo con CNN Tiempo, por supuesto. Ojalá podamos estar conversando prontamente de este tema que es sumamente importante y que tiene relación también con poder cuidarnos, ¿no, Michel? Así es. Lo más importante es la protección de la vida y eso es
protección y bienestar. Y hoy día lo que requerimos frente a los desafíos del cambio climático y en este caso del clima extremo es precisamente, entre otras cosas, poder conversar más y poder prepararnos mejor para lo que ya estamos viviendo y lo que aún no tenemos claro que podemos vivir en el futuro, pero es desear lo mejor y prepararse para lo peor. Claro que sí, nos queda todavía un invierno con fenómeno del Niño. En ese sentido, el llamado es estar alerta a lo que señalen las autoridades. Las alertas SAE están activas. Si es que suenan, hay que evacuar los lugares precordilleranos, cordilleranos también, pensando en esta gran cantidad de agua que ha caído en la zona centro de nuestro país.